Hermanos, ahora vamos a exponer el capítulo 5 de Romanos y vamos a enlazarlo en capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, este capítulo, como lo vamos, capítulo 7, el versículo 7 en adelante, es una continuación de este texto, pero vamos a exponer primero este capítulo y, y vamos a decir que el propósito de la ley, el propósito de la ley de Moisés, entonces, era hacer evidente, ¿no?, que el hombre, al ser evidente al judío, al israelita, ¿no?, de que el pecado, ¿no?, de que ahora pecado no es solamente exterior, algo exterior, sino que ahora el pecado es algo interior, ¿no? Como lo vamos a explicar en una sesión posterior, voy a dar una explicación de esto, porque el judío sabía que sí, el pecado era algo interior. El judío sí sabía, ¿no? El israelita sí sabía, el gentil no, porque no conocía la ley, pero el judío sí sabía que a partir de la ley de Moisés comienza a darse cuenta que el pecado es algo interior, porque en el capítulo 7, ¿no?, nos habla acerca de la concupiscencia, del deseo del hombre siempre de hacer lo prohibido por Dios, ¿no? El judío se va a dar cuenta de que ahora el pecado es el de que le gusta, ama y quiere y se goza en hacer lo malo, en hacer lo que Dios ha prohibido, ¿no?, en hacer en desobedecer a Dios. Entonces, el pecado con la ley, ¿no?, entonces el pecado dice que revivió, o sea, que Dios en el Antiguo Testamento, antes de la ley, no podía juzgar ciertos pecados, no podía juzgar, la conciencia no era removida hacia el castigo, hacia la culpa con los hombres, no era removida, o sea, la conciencia, ya habiendo una ley, existiendo una ley, ¿no?, a comparación, por ejemplo, si comparamos lo que es una ley hoy en día, ¿no?, la conciencia, el hombre no era removida, la conciencia no puede decir al hombre, mira, tú debes ser castigado, tú vas a ser castigado, tú eres culpable, tú mereces el juicio, el infierno, el castigo, ¿no? Porque no había una ley, no había algo, no había algo revelado en el hombre, ¿no? De manera que la conciencia no era removida sin la ley, ¿no? Y eso, pues, un síntoma de eso es el temor, ¿no? El hombre cuando desobedece, cuando sabe que está yendo contra Dios, siente temor, y el temor lleva a la culpa, y la culpa siempre nos lleva, ¿no?, a la conciencia. Es algo que ni nosotros a veces lo comprendemos, pero que cuando sabemos que hemos fallado a Dios, nos está diciendo, tú vas a ser castigado, vas a sufrir algo, ¿no? Es como algo como niños o como adultos, cuando desobedecemos a papá, ¿no? Sabemos las leyes del padre, del papá, del padre, y que como sabemos sus leyes, sus normas de ello, y al no acatarlo, entonces sentimos temor y sentimos que el padre, ¿no?, nos va a castigar, ¿no? Y nos sentimos con cierto remordimiento porque de niños nos han enseñado de cierta manera la palabra de Dios, ¿no? Pero en los gentiles, pues esto no había idea de juicio, no había idea de castigo, no había temor, la conciencia no era removida, entonces Dios no podía juzgar ciertos pecados en el hombre, no podía, ciertos pecados en el hombre no podía, el juicio de Dios no podía ser inmediato, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no había una ley, el hombre no conocía, la conciencia no era movida hacia la voluntad de Dios, no era removida, ¿no? El hombre no sabía en cierta manera cuál era la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto la conciencia no era afectada, ¿no? Y eso pues, el gran cambio y el que va a ser la ley, ¿no? La ley va a traer conocimiento y va a traer sobreabundar el pecado y va a hacer que el pecado, ¿no?, el israelita, el judío, ahora sepa que el pecado sí es algo interno y no solamente algo externo, ¿no? Como se creía, como no se sabía y no se creía antes de la ley, ¿no?